la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados en la tele local, todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados en la tele local, todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a La Tarde con Cristina. En el programa de hoy tenemos muchísimo que contaros. Vamos a hablar sobre esos eclipses de 2026 que van a tener lugar aquí, ese eclipse solar que va a tener lugar en nuestra provincia, que vamos a poder ver desde aquí. Hablaremos de Cine Alcarria porque hoy se celebra esa final de la edición de 2025. Van a estar con nosotros Javier Pastrana y dos de los protagonistas de dos de los cortos que hoy se presentan. Además, hablaremos con Segurmás sobre más consejos sobre tener un seguro de salud y con Javier Cacho, físico e investigador de meteorología, que hoy nos cuenta toda su vida. Vamos a hablar con él, vamos a disfrutar y arrancamos el programa. Arrancamos el programa de hoy y ya tenemos preparados a nuestros invitados de hoy. Cine Alcarria se va a estrenar dentro de bien poquito, dentro de unas horas va a tener lugar esta edición de este año 2025 y por eso estamos con su organizador, con Javier Pastrana, y con dos personas que vais a tener mucho protagonismo, chicos, los dos, Nerea y David, dentro de esta gala porque presentáis dos cortos, cada uno es director de uno de los cortos. Vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de lo que va a pasar dentro de unas horas porque allí vamos a estar, por eso arrancamos el programa con vosotros, para luego podernos ir corriendo hacia Multicines Guadalajara y ver la gala. Muy buenas tardes a los tres y bienvenidos a La Tarde con Cristina. Hola. Buenas tardes. Voy a empezar con Pastrana porque vamos a hablar un poco de cómo se organiza todo esto. Otro año más Cine Alcarria vuelve a Guadalajara, muchas ganas con todas esas personas que participan dentro de lo que es la edición y con todas esas personas que quieren ir a verlo cada año, año tras año. Multicines Guadalajara os acoge y queremos que nos cuentes todos los detalles. Pues mira, es muy largo de contar, ya te pegué el año pasado la chapa con el tema. Solo decirte que es un proyecto en el que colabora Nova Alcarria con la Universidad de Alcalá, con muchos centros educativos, y la idea es juntar a todos los estudiantes que hacen grados o estudios relacionados con el cine y darles las máximas facilidades posibles para que puedan hacer cortometrajes que salgan de ellos tutorizados por gente que sabe de esto y sobre todo por un jurado de expertos que tenemos, que yo les llamaría ya más asesores que jurado, gente que ha ganado premios Goya o que ha estado nominada a premios Goya o que tiene una amplísima experiencia en producciones nacionales e internacionales. Y bueno, es un camino de muchos meses que finalmente te culmina en esa gala, en ese estreno, pero no solo ahí, también tenemos luego lo del Fest Home, que este año, en la pasada edición, no solo llevamos selecciones nacionales, los cortos de la pasada edición que se han podido ir viendo en Guadalajara Media TV, Guadalajara TV Media, en la tele de Guadalajara, ya han tenido selecciones nacionales e internacionales en lugares como Colombia, Brasil, la India, Portugal. Sí, que al final los hemos estado viendo nuestros espectadores a lo largo de la semana pasada y ayer pudimos ver ese último corto de la edición pasada y lo has comentado, al final son cortos que tienen una proyección muchísimo más allá de lo que es Cine Alcarria, que es pues el eje central. Al final es donde nacen esos cortos, donde se pueden desarrollar, donde se pueden hacer todas esas ideas que tenéis vosotros los alumnos para poner en marcha ese proyecto. Es una oportunidad que a lo mejor no tendríais si no tuvieseis a Cine Alcarria, si no estuvieseis con este proyecto tan bonito. Cuéntanos cómo se ha organizado esta edición, cómo ha sido el poder tener los cortos de los que vamos a poder disfrutar esta tarde. Pues la edición comenzó con lo que fue la selección de ideas, que fue Pilar Sancho, ganadora del Goya por Semillas de Kibu, al mejor cortometraje documental, la que se encargó de elegir las ideas iniciales. Luego las fuimos desarrollando con esa selección y Joaquín Notario y Marta Gutiérrez Abad ayudaron a perfilar los guiones, ahora te lo pueden contar ellos. Después Rosemary Fernández Day, que ha sido vestuarista en La Casa del Dragón y en el Nosferatu de Robert Eggers, pues les ayudó con el tema del vestuario. Valeria Muriel, que ha estado nominada al Goya por Modelo 77 y El Buen Patrón, mezcladora de sonido, les ayudó con el tema, les dio una clase sobre mezcla de sonido. Y después, bueno, pues fueron los rodajes, una semana de rodaje. Esto se lo digo siempre, es como que qué estrés hasta que llegas al rodaje porque tienes que hacer toda la preproducción y el guión.
Qué divertido el rodaje, aunque ya no sé qué, pero el rodaje es como que un subidón, ¿verdad? Es como, ¡ay, qué guay! Y qué infierno la postproducción. No vamos a mentir, sí. Lo sabéis bien, que la postproducción es lo peor dentro de todo el proceso. Siempre se lo advierto, les digo, esto, el más duro tiene que ir a postproducción porque no es nada fácil, ¿verdad? No. Me gustaría, antes de pasar a vuestros cortos, porque quiero preguntaros para ver qué va a poder ver la gente que nos está viendo ahora y dice, oye, es que quiero ir esta tarde a partir de las 8 de la tarde a Multicines Guadalajara a ver Cine Alcarria, ¿cómo pueden conseguir las entradas? Porque si queda alguna que a lo mejor estáis ahí, espectadores, podéis hacerlo media hora antes de que empiece la función. Media hora antes de las entradas que no se hayan recogido y las que queden libres, suele quedar por lo menos 50 libres, se dejan para allí. Se pueden recoger media hora antes del estreno. Una gala que además yo creo que va a ser especialmente bonita este año porque no me dejan decir nada, pero tenemos alguna sorpresilla que yo creo que puede ser muy emotiva. Pues alguna sorpresita preparada. Vamos a hablar, si te parece, Nerea, contigo, vamos a hablar sobre Raíces, lo que nos podáis decir, porque tampoco queremos que nos hagáis spoiler de lo que va a pasar esta tarde, pero cuéntanos cómo ha sido el realizar Raíces y poder llevarlo a Cine Alcarria este año. Pues Raíces empezó siendo una idea de un corto de ficción. No nos planteábamos la idea de hacer un documental, pero Pilar nos dijo, oye, ¿y si esto lo pasáis a documental? Y efectivamente mi compañera Alba y yo dijimos a tope con ello y nos pusimos, y la verdad es que fue difícil enfrentarse a un nuevo formato. Que no se centrase tanto en la ficción, sino algo más documental, algo más de entrevista, etcétera. Pero la verdad es que nuestro protagonista nos lo puso muy fácil y bueno, el documental va un poco sobre el relevo generacional en la agricultura, en concreto de aquí, de un pueblo de Guadalajara que se llama Tórtola de Henares, pero que el problema se extrapola a la nación entera. Entonces, pues bueno, creemos que es una historia bonita y triste. Ha sido bonito, hablas de historia bonita y triste a la vez, porque es verdad, es una realidad, yo creo que se vive ahora mismo en toda España, lo acabas de comentar perfectamente, pero ¿cómo ha sido bonito hacer todo este proceso? Porque lo hemos comentado, postproducción, el horror de la postproducción, pero todo el proceso es muy bonito. Sí, la pre fue muy fácil, porque enseguida contactamos con nuestro protagonista y nos puso facilidad en todo. La producción, la realización de ese cortometraje también fue una gozada, nos dejaba subir al tractor, irnos por todos los campos. La postproducción, pues efectivamente es lo más duro, es donde más hemos llorado, pero sí, ha merecido la pena. Merece la pena esta tarde, seguro que muchas de las personas que vean Raíces van a poder disfrutar de todo ese trabajo que habéis tenido. Y voy a pasar ahora, David, antes de quedarme sin tiempo, Hasta la orilla, es el corto que presentáis en Cine Alcarria este año. Cuéntanos como director cómo ha sido todo esto y de qué trata el corto, lo que se pueda contar. Vale, pues el corto, a ver, la idea nació, básicamente queríamos contar una historia de barrio, porque creemos que en Guadalajara hay muchos barrios y mucha gente se puede sentir, puede empatizar con esas historias, y básicamente el subtexto y lo que queríamos contar, la temática es unos chavales de barrio que nunca han visto el mar y que quieren ir a verlo por primera vez, en parte porque una de su grupo, de toda la vida, del barrio de toda la vida, se tiene que ir del barrio por diferentes motivos, entonces trazan todo un plan en el que intentarán conseguir algo de dinero, porque evidentemente son de barrio, no son adinerados, para poder ir a ver el mar. Y creemos que es una historia que no solo puede empatizar con nosotros los jóvenes, sino que también nuestros padres o nuestros abuelos siempre han tenido ese sentimiento de, joder, el de al lado ha visto el mar y yo no. Ese sentimiento como de libertad, porque muchas veces en algún barrio pues vives ahí como un poco encarcelado, un poco encapsulado en otra realidad y quieres experimentar cosas nuevas, y creímos por parte de todo el equipo que una idea muy buena para representar cinematográficamente esas ansias de libertad era pues ir al mar. Y ahí nació un poco, y yo como director pues lo he vivido muy apasionadamente. A mí me encanta esto y lo he descubierto, también lo sabía de antes que quería dedicarme a esto, pero el estar ahí con toda la preproducción, intentando aunar las ideas que teníamos todos, que es muy difícil, desarrollando todo cómo iban a ser los planos y tal, y luego el rodaje, pues a mí sinceramente es algo como que me ha enganchado. O sea, estás estresado y estás trabajando una barbaridad, pero es como que sí, merece mucho la pena. Como que no tienes la noción del tiempo, la pierdes completamente,
Y de hecho a mí me pasaba que cuando llegaba a casa, joder, no me lo podía quitar de la cabeza y quería seguir rodando, quería seguir trabajando. Y luego el montaje es horrible. Eso es otra historia. Yo creo que todos, es verdad que edición tras edición, los que han pasado por aquí, yo creo que es lo que más perturbador es, ¿no? El momento de decir, ya tengo todo grabado, es muy bonito. Mientras estás escribiendo, mientras estás organizando, ese momento ya de rodar con esos actores, ir con esos detalles, ¿no? Y luego ya juntarlo todo, también tienes un momento bonito, porque es verdad que son más comeduras de cabeza, es que todo lo que has grabado salga y tenga un significado, pero también tiene su parte bonita, aunque sea... Dicen que hay 3 películas, ¿no? La que escribes, la que ruedas Desde y la que luego. montas. Y la que montas muchas veces el tema es que es la que más opciones tienes de ir a por la perfección. Y ya no es que muchas veces tengas la sensación de que has llegado a lo perfecto, sino que ya tienes que entregar algo, pero que a lo mejor seguirías mejorando, ¿no? Seguirías metiendo cortes. Y bueno, y en el caso de vuestro tenéis, creo que era horas de material, ¿no? Sí. Horas de material que vamos a ver en esos cortos esta tarde, porque ya os dejo marcharos. Veremos los cortos el año que viene, cuando empecemos a presentar la edición del año que viene, podremos ver esos cortos aquí en La Tarde con Cristina también, pero invitamos a todo el mundo a que vaya esta tarde, a que disfrute y a que disfrute también de vosotros, porque al final los cortos son un espejo del alma. Cristina Tomás, ¿me dejas un 30 cuéntame. segundos? Por los otros 2 cortos que quedan, que no hemos hablado de ellos, serían Sororidad, que es un corto también sobre cine, inspirado en el cine kinky, interpretado por 2 chicas, con un subtexto también muy interesante, y Lola, que es una historia más dramática, romántica, bonita, contada a 2 tiempos, que transcurre en un pueblo de Guadalajara y que también está muy, muy bonita de ver. Y sus responsables también se han pegado un currazo Muy terrible. grande. Pues esta tarde lo descubrimos estos 2 cortos y los otros 2 cortos que seguro que también tienen mucho de qué hablar y seguro que también tienen muchísimo significado. Muchísimas gracias a los 3 por venir y nos vemos esta tarde, porque mañana yo voy a ir a grabar, tengo que haceros un reportaje y mañana se lo cuento a los espectadores. Muchas gracias Hasta por vuestro luego. apoyo. Continuamos con el programa de hoy. Tenemos ahora con nosotros a un gran invitado. Vamos a presentarle a Javier Cacho. Muy buenas tardes y bienvenido a La Tarde con Cristina. Hola, muy buenas tardes, Cristina. Voy a leerlo porque me gustaría que la gente se quedase con quién eres. Yo creo que hay mucha gente que probablemente ya te conozca más dentro del mundo de lo que es la meteorología, la capa de ozono, la investigación. Eres físico especializado en meteorología, capa de ozono, 6 años director de la base antártica Juan Carlos I. El Comité Internacional Antártico puso tu apellido a una isla de la Antártida que se llama Cacho Island. Un recorrido estelar yo creo que has tenido en el mundo de la investigación, en el mundo de la física, y queremos que hoy nos lo cuentes, que hoy nos arrojes un poco de luz a todas esas dudas que tenemos las personas más de a pie, las personas que no sabemos lo importante que es todo este trabajo de investigación y toda una vida dedicada tanto a la meteorología como a la capa de ozono, como a todo eso que se nos escapa a los mortales. Pero ha sido un camino pasito a pasito, y yo creo que eso es importante sobre todo para la gente joven. ¿Por qué he hecho tantas cosas? Primero porque he vivido mucho, entonces, pero es paso a paso. Cada año vas haciendo algo distinto, cada año te enfrentas con tus temores para salir de tu zona de confort y entrar en algo diferente, algo nuevo, algo que creas que puede ser importante para ti, importante para la sociedad. Yo creo que siempre es importante trabajar no solamente para uno, de forma como egoísta, sino decir, voy a hacer un trabajo que pueda servir a los demás. Y el trabajo de investigación, aunque puede estar muy denostado y puede estar muy mal pagado, pero sin embargo es un trabajo que te deja un gran pozo en ti y tienes la sensación de que estás dedicando tus talentos a hacer algo por la sociedad en la que vivimos. A día de hoy ya estás jubilado, al final lo has comentado, muchísimas aventuras, toda una vida dedicada a esa investigación. Lo has comentado que al final es cierto que por un lado pues enorgullece a uno mismo el poder dar todo esto, también a la sociedad, porque al final son muchísimas pues los temas que a lo largo de tu carrera han sido determinantes para el funcionamiento del mundo, porque es verdad que estas cosas son muy importantes, pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que le dice a un chaval de 17, 18 años cuando empezaste con todo esto? Oye, es que quiero dedicarme a esto. No lo sé, con la curiosidad. Yo creo que el investigador, en general, los humanos somos curiosos,
pero los investigadores más. Y entonces fue la curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Y mi flechazo con el ozono, y que realmente marcó mi vida, fue una clase universitaria, en donde el profesor, la clase que daba ese día, tenía que hablar sobre la capa de ozono. Y yo me quedé enamorado, como si hubiese visto a la mujer de mis sueños. ¡Oh, qué interesante! Entonces hice lo que nunca había hecho. Yo siempre he sido muy tímido, y sigo siéndolo. Y me acerqué al terminar la clase a hablar con el profesor. No lo había hecho nunca. Y le digo, veré usted, antes llamamos a los profesores de usted, me gustaría ahondar un poquito, conocer algo más. Y me dijo muy serio, dice, pues mire usted, salga y vaya a la biblioteca del meteorológico que está ahí y estudie. No me dio nada más, eso fue toda la ayuda que me dio. Entonces, bueno, me pasé horas y horas y horas en la biblioteca del meteorológico, del Instituto Nacional de Meteorología, que se llamaba así, estudiando. Y ahí comencé. Luego, cuando después desaparecí, no volví a verle, y volví con un libro, con un trabajo inmenso, que se quedó sorprendidísimo de que lo hubiese hecho. Y bueno, y a raíz de ahí me invitó a participar con ellos en la cátedra. Después, en aquellos momentos coincidió con que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial estaba montando un programa para medir el ozono en España, para montar el primer equipo para medir el ozono en España, y bueno, me invitaron a participar con ellos, a trabajar con ellos, y de ahí seguí moviéndome en esa dirección hasta que un día apareció, por desgracia, a mí me vino muy bien, pero por desgracia apareció lo que hemos llamado el agujero de ozono en la Antártida, esa masiva destrucción de ozono que tenía lugar en la Antártida. Yo creo que hay que decir a las personas que nos ven que hemos logrado revertirlo, aquello que fue el gran problema medioambiental que habíamos creado nosotros a nivel mundial. Pues estamos siendo capaces de revertirlo. Cada vez hay menos agujero de ozono y se espera que en unos años volvamos a la situación normal. Bueno, pues en ese momento surgió el agujero de ozono y luego la vida hay que estar ahí, por supuesto, pero también interviene la suerte. Cuando surgió el agujero de ozono, claro, todo el mundo, el agujero de ozono en la Antártida, estamos a 15.000 kilómetros, eso no es como coger el Cercanías, irte a Madrid o irte en el AVE a Valencia, donde sea, no puedes ir. Y coincidió casualmente que España estaba organizando su primera expedición científica a la Antártida, que era sobre oceanografía, o sea, no pintaba para nada el ozono. Ya. Bueno, entonces yo, digamos que llamé a esa puerta, y bueno, pues quizás vieron la posibilidad, hombre, ozono aparece en todos los medios en estos momentos, si le llevamos, dará más publicidad a la expedición. Bueno, y gracias a eso me colé literalmente en esa expedición, que ya digo, no estaba organizada por mi centro, trataban todos un tema totalmente diferente al mío, y me colé. Bueno, y a partir de ese momento, yo me quedé enamorado, no solamente del ozono, sino de la Antártida. Y ya hice todo lo posible para seguir con mis estudios sobre el ozono, y sobre todo para volver a la Antártida. Has ido en numerosas ocasiones a la Antártida, no sé qué nos puedes contar a todas esas personas que lo vemos lejano, porque al final lo pensamos y es como un lugar del mundo completamente desconocido para todos nosotros. Lo conoces bien, has estado en numerosas ocasiones, te has enamorado de ese lugar, has podido investigarlo desde dentro. ¿Cómo es? He podido vivirlo desde dentro. Desde luego. Vivirlo desde dentro. Pues ¿cómo es? Pues es un lugar maravilloso y terrible. Que estás en una naturaleza que por una parte es fantástica, maravillosa, inmaculada, y algo a lo que no estás acostumbrado. No estamos acostumbrados a ver iceberg, no estamos acostumbrados a ver glaciares, no estamos acostumbrados a ver esas extensiones inmensas de hielo. Sin lugar a dudas, no estamos acostumbrados a todo eso, y eso nos atrae mucho. A esos animales, algunos simpáticos como los pingüinos, otros inmensos como las orcas, como las ballenas. Pero también un lugar muy, muy duro, muy terrible. Ahora mismo hay teléfonos y te puedes comunicar con la familia, pero la primera vez que yo fui a la Antártida me comunicaba con mi mujer por telegramas, por código Morse, parece fácil, pero no lo es. Que parece fácil. Y la siguiente, según fueron pasando los años, hablabas con ella por radio y te oía toda la flota pesquera española.
Si ponían el día ahí, lo que tú dijeses a tu mujer se estaba enterando todo el mundo. No podías decir secretos. No, ninguno. Te quiero, y cosas así, o sea, muy discretitas, muy discretitas. Y bueno, esa distancia te hace sufrir, es muy dura. Quiero decir, no sabes lo que está pasando a tu familia, a tus padres, a tus amigos, a tus hijos, si los tienes. Y sabes que si les pasa algo a ellos, no puedes hacer nada. Desde luego. Estás en un sitio donde has ido tal fecha, te ha llevado un barco o un avión y te va a dejar, y vas a volver 4 meses después con un barco o un avión. No hay posibilidad de hacer autostop, decir que me quiero ir antes, y tienes que aguantar pase lo que pase. Es dura para ellos y es dura para ti también, porque te decía que te enamoras de ese silencio, te enamoras de esa grandiosidad, te enamoras de esos azules y blancos, de toda esa gama de colores, te enamoras de sentirte solo en un sitio. Y ¿se deja de ser investigador en algún momento? Sí. 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 Cuéntanos. Sí, dejas de serlo. Dejas de serlo. No es que mantengas una jornada laboral de clean, trabajas muchísimo, una barbaridad. No existen los sábados y los domingos para ti y no existe el horario. Pero también encuentras momentos para decir, bueno, ahora voy a disfrutarlo yo. Y compensa. Yo tuve unos años que fui jefe de base, y una de las cosas que hacía era sacar a los investigadores de la oreja del laboratorio y que disfrutasen el lugar donde estaban. Claro, y se lo decía, no, es que quiero terminar, sí, lo sé. Estás haciendo cosas importantes, sabes que tienes una oportunidad única para progresar en tu vida académica, en tu vida como investigador. Cuanto más datos saques, pues más datos podrás utilizar y más importantes podrás ser en ese mundo. Todo eso está muy bien, pero disfruta del lugar donde estás. Y entonces les sacaba de la oreja, literalmente. Es que es cierto que para un investigador, yo creo que a los que nos encanta nuestro trabajo, en cierto modo también nos pasa, que puedes pasarte horas y horas y si no te sacan de la oreja, pierdes la noción del tiempo, más si estás en un lugar, lo has dicho, completamente aislado, en el que tienes un montón de horas en silencio para pensar, la cabeza da vueltas y si eres investigador vas a estar investigando. Sí, es el gran negocio, yo siempre lo decía, si yo fuese director de mi centro de investigación, mandaría a mis investigadores a la Antártida, porque como no tiene otra cosa que hacer, no se distraen con nada, no hay bares, no tienes a la mujer, a los hijos, no hay cines, no hay nada, pues como te distraen, pues a trabajar. Sí que me gustaría poner en valor, Javier, porque aparte de todo el trabajo de investigación, de esa cabeza que no para, que sigue pensando en posibilidades, en teorías, un investigador también apunta, también escribe, también dice, pues tengo estas teorías, tengo estas otras. Tú has escrito muchos libros que tienen que ver con esa investigación, con esas expediciones, en diferentes términos. He hecho dos cosas, fíjate lo importante que es la Antártida, o cómo nos mueve algo la Antártida en nuestro interior, que normalmente los investigadores escribimos diarios en la Antártida. Yo nunca he escrito, ni con 14 años, en mi periodo más romántico, nunca he escrito un diario, nunca. Sin embargo, desde el primer momento que fui a la Antártida, sentí la necesidad de llevar un diario, no solamente para mí, sino también para poder reportar a mi familia, y sobre todo a mi familia, porque muchas veces era muy íntimo, lo que he visto, lo que estaba haciendo, y ahí lo iba condensando todo. He hablado con el oceanógrafo y me dice que aquí la profundidad son 3.400 metros. He hablado con el pingüinólogo y me dice que hay 7 tipos de clases de pingüinos, y todas esas historias las iba reflejando ahí, para poder a la vuelta le decía a mi mujer, mira, esto es lo que he hecho, me ha pasado. Esto es lo que he hecho. Y luego fue mi hija quien recogió esos diarios, porque cuando fui la niña era muy pequeña. O sea, que primero sientes esa necesidad de plasmar, te da la sensación de que estás haciendo algo único, algo irrepetible en tu vida, y por lo tanto de hacerlo. Y después también sientes la necesidad de escribir para el público en general. Yo, como pese a todo lo que tú has dicho, pues mi vida tampoco es tan espectacular, porque cuento la vida de los grandes exploradores. Entonces yo, en cuanto ya justo antes todavía trabajaba, pero especialmente desde que me jubilé, y me jubilé antes de tiempo precisamente para tener tiempo para mí, pues
pues empecé a escribir sobre los grandes exploradores, sobre Scott, sobre Amundsen, sobre su descubrimiento del Polo Sur, sobre el Gran Shackleton, y primero en Antártida, y después, como también he tenido que hacer investigaciones en el Ártico, pues tenía que contar algo de los grandes exploradores del Ártico. Entonces pues he entrado a escribir sobre Nansen, sobre el Fram, un barco fantástico, un barco mítico. Bueno, pues sientes esa necesidad, y eso, y contarlo, siempre que puedes, contarlo en una radio, contarlo en una televisión, como estamos ahora mismo. Y nosotros, Javier, encantados de que hayas estado aquí. La verdad que me tiraría horas, yo creo, hablando contigo, porque es muy interesante todo lo que nos estás contando. Seguro que tienes a todos los espectadores, igual que yo, que estamos aquí pensando, cuéntanos más, cuéntanos más. Estás invitado cuando quieras otra vez al programa a contarnos muchísimo más, a seguir hablándonos de todos esos libros que has escrito, todas esas aventuras que has vivido, porque sigues yendo a esos diferentes viajes. Hace no mucho hiciste otro, queremos que nos lo cuentes. Y me voy dentro de una semana, me voy al Ártico en una goleta a recorrer los fiordos de Noruega hasta Cabo Norte, hasta el punto más septentrional de Europa. Pues cuando vuelvas tienes una cita aquí en La Tarde con Cristina para contárnoslo y enseñárselo a todos nuestros espectadores. Pues quedamos así, Cristina. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos con el programa de hoy y vamos a volver a hablar de algo de lo que ya hablamos la semana pasada, ya se lo dijimos. Vamos a resolver junto con Segurmás todas esas dudas, esa necesidad de tener esos seguros. Estamos otra vez con su CEO, con Juan Ramón. Muy buenas tardes y bienvenido a La Tarde. Buenas tardes y muchas gracias por volver a contar con nosotros. Vamos a volver a hablar de la importancia de los seguros, de tener un seguro de salud para cuando tengamos esos pequeños problemas. Estuvimos hablando la semana pasada de esas listas de espera, de esos momentos en los que necesitamos pues que tener esas respuestas rápidas cuando tenemos un problema de salud. Ahí está Segurmás, ahí están los seguros de salud, que como bien dijiste, hay que tenerlos antes del problema. Justo antes. Nunca puedes esperar, cuando ya tienes el problema, contar con un seguro de salud. Hay que prepararlo todo antes, precisamente para estar tranquilos. Hoy, de hecho, vamos a hablar de algo que yo creo que a todas las familias nos preocupa cuando empezamos a tener esos hijos, cuando ya vemos que tenemos a gente a nuestro cargo, abuelos también, personas que tengamos dependientes, y simplemente una familia, Luz, una familia con los dos progenitores, con los 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, necesitan un seguro de familia, y quiero que nos expliques por qué es importante tenerlo. Pues mira, es vital tener un seguro de salud, porque cuando tú estás bien, es que no te importa. Dices pero cuando tienes un problema, necesitas tener la solución ya. Tú tienes un hijo y le pasa algo y no sabes qué hacer, y a lo mejor no puedes ni desplazarte a tu médico, ni mucho menos ir tal, porque a lo mejor vives lejos de un hospital o lejos de ahí, y no sabes qué hacer. Pues para eso tenemos las videoconsultas, que son instantáneas, y tú consultas con un médico, le enseñas al niño, mira, le pasa esto, le ha salido esto, y te puede decir, tranquila, que no pasa nada, es normal, pasa esto, tómate, dale esto, dale lo otro, tómale la temperatura, dime tal, y si pasa dentro de 2 horas, me vuelves a llamar, me dices, o te dicen, te mando una ambulancia ahora mismo. De cualquiera de las dos maneras, te ha dejado tranquilo. Dices, mira, no era importante o es urgente. ¿Y si no hubiera acudido por decir, bueno, es que estoy 1 hora y pico, voy a ir para nada, voy a estar esperando otras 3 horas en urgencias? Es que tienes facilidades para todo. Desde luego, es cierto que además estamos hablando, la semana pasada lo hablamos de esas listas de espera, hoy hablamos de la importancia que tiene tener un seguro, pues precisamente para eso, para que le pase cualquier cosa a nuestro hijo en el colegio mismamente y podamos saber dónde acudir, tengamos esas personas 24 horas diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que acudir, a qué especialista. Y quiero preguntarte por qué es importante en las familias tener un seguro, cuándo habría que tener ese seguro, porque es cierto que a lo mejor vives con tus padres tienen el seguro, entras tú en la familia, pero luego cuando te independizas tienes que seguir teniendo ese seguro. Efectivamente. Tanto si vas a formar una familia para tener hijos, si vas a adoptar. Nosotros, por ejemplo, cuando un matrimonio tiene el seguro de salud con nosotros y adopta a un niño, que viene un niño del tercer mundo, que vienen como vienen, con problemas enormes, lo acogemos, tenga lo que tenga y venga con lo que venga. Lo mismo cuando nace un niño. Tienes un niño, nace y ya directamente está asegurado, aunque venga con algún problema, da igual, es
parte de la familia y queda integrado. O sea, fíjate, es importante tenerlo antes, incluso para las familias que incluso no pueden tener hijos, lo intentan y hay que buscar otras soluciones, también lo tenemos. O los que quieren dejar de tener niños, porque ya tienen 4 o 5, digo, bueno, para porque esto no hay que no pare, no podemos tener tantos niños. Bueno, tenemos soluciones un poco para todo. Y luego las pólizas de seguro, hay muchas modalidades, las hay más económicas y más caras, las hay con más prestaciones y con menos prestaciones. Por eso, en cada momento, a lo mejor una persona joven dices, pues es que, mira, el director de una gran clínica decía que hay 2 tipos de clientes, los de más de 40 años y los de menos de 40 años. Entonces es verdad que la gente joven dice, ¿pero seguro de salud para qué? Para muchas cosas, para tu tranquilidad sobre todo. Pero ahí puedes incluso decir, venga, pues yo quiero un seguro más sencillo, que solamente quiero las pruebas anuales, mi reconocimientos médicos. Qué importante es la prevención, por favor. ¿Cuántas vidas se han salvado por hacerse ese reconocimiento? Tenemos un caso, un ejemplo, que te pongo de una compañera de Madrid que tenía 45 años, abarruntaba que tenía algo le pasaba, no estaba a gusto, pero la mamografía no se la hacían hasta pasado una edad. Entonces, con el seguro se lo hicieron, pero con el seguro nuestro podemos hacerla ahora mismo. Se la hizo efectivamente, tenía un cáncer de pecho. En 15 días tenía un pecho nuevo. Si esa persona hubiera esperado a que en la Seguridad Social le hubieran hecho las pruebas, no hubiera llegado a esa edad, lógicamente. No, de Entonces, hecho, prevenir es fundamental. prevenir fundamental, de hecho se pueden ver en las noticias casos como estos, casos de haber tenido que esperar por esas grandes listas de espera que ahora conocemos todos, y con Segurmás tienen esa opción, esa facilidad. Es cierto que nos has comentado, Juan, que hay muchísimos tipos de seguros para las diferentes situaciones que tiene cada familia, porque cada familia es diferente, tiene unas necesidades, y por eso os adaptáis en Segurmás para que cada persona tenga esa respuesta. Cuéntanos, ¿quién puede acudir a Segurmás? Prácticamente 100% de las personas que sean más de 18 años, si no, no. Pero sí, cualquier persona, fuera de bromas, puede acudir porque tenemos soluciones para todos, para los chicos, para los medianos y para los mayores, para los que van a desplazarse, los que van a vivir fuera, bien por trabajo, bien por estudios, van a estudiar fuera y necesitan tener cobertura, como personas que vienen de fuera, personas que vienen a estudiar, a hacer un máster a España o a estudiar la carrera a España, y es que para que le den la documentación necesitan tener un seguro privado desde el primer día. Le damos cobertura desde el minuto 1. En el momento que tú haces la póliza, ya tienes cobertura. Puedes acudir a urgencias o puedes simplemente hacerte un chequeo. Dice, mira, nunca he tenido seguro médico, pero me lo he hecho y lo primero que quiero hacer es un chequeo. ¡Ole! Porque además, fíjate que ni siquiera nos computa como un siniestro, digamos. La prevención es tan importante que a efectos de la compañía no es un problema, es todo lo contrario, estás evitándolo. Pues si la propia compañía te dice que eso no, puedes hacerte todas las pruebas que quieras, que ni siquiera te va a perjudicar en el sentido de la renovación de la prima, que bueno, es que a lo mejor el año que viene me sube. La prevención no sube, no te hace subir el precio de la póliza. Puedes estar utilizando todo lo que quieras, tampoco eres una cobaya, no vas a tener que ir todos los días a que te saques sangre, pero lo suficiente para que te encuentres tranquila. Tranquila, que puedas desarrollar una vida normal, sin preocupaciones, para eso son los seguros. Y Segurmás está en Guadalajara, Boulevard Alto Tajo, y luego tienen pues esas diferentes plataformas digitales en las que pueden contactar, y vosotros vais a estar Estamos en redes sociales, estamos en la web, www.segurmas.es, en mi teléfono 607-831-940, y por supuesto en el Boulevard Alto Tajo 21, donde está la rotonda de la moto, pues justamente ahí tenéis vuestra casa, vuestra oficina y un ejército de personas dispuestas a echar una mano y a solucionar cualquier problema. Pues muchísimas gracias por volver a estar en la tarde con Cristina. Segurmás sigue la semana que viene con nosotros con estos consejos que damos a todas las personas que nos estén viendo. Así que, Juan, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Gracias. En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina. Un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara. Ella te lo va a contar con temas de actualidad. Y se lo venimos contando mes a mes en la tarde con Cristina. El año que viene, en 2026, más concretamente el 12 de agosto, tiene lugar un eclipse solar que vamos a poder ver bien cerquita desde aquí, desde nuestra provincia. Hoy vamos a ver un avance de todo lo que va a ocurrir. Vamos con ello. Y hoy tenemos el lujo de contar con Pedro García Lario. Él es astrofísico de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Ha trabajado en muchísimas misiones. Actualmente lo hace en la misión Gaia. Creo que han sido 30 años, ¿verdad, Pedro?, trabajando en la ESA. Que le ha dado para muchos proyectos. El proyecto Gaia está algo así como mapeando la Vía Láctea. Y han descubierto muchísimas estrellas, pero
con todas las que son, apenas es un 1% de lo que es nuestra galaxia. Además, vais a comprobar en unos segundos que Pedro es un grandísimo divulgador. ¿Y de dónde nació esta pasión de Pedro por la astronomía? Pues de los cielos de Guadalajara, porque Pedro hace gala de ser de Guadalajara, muy de Guadalajara, exactamente de la villa de Turmiel, en la que sus ancestros llevan allí desde hace 400 años. 400 años. Bueno, pues como os decía, os dejo con Pedro, que va a hablarnos de no solo este primer eclipse, sino el de 2027 y 2028, que vamos a poder disfrutar, y de otra cosa muy curiosa, cómo disfrutarlo, el eclipse, y cómo cualquier ciudadano va a poder participar también de él. Muchas gracias. En esta serie de conferencias 12 oportunidades, pues voy a intentar hoy convenceros de que, bueno, aparte de que no se trata solo de un eclipse, sino que tenemos la circunstancia excepcional de que estamos hablando de hasta 3 eclipses en un periodo de tiempo de solo 3 años, sino que es un periodo de eclipses para todos los públicos, es decir, todos los perfiles, todas las personas de cualquier condición pueden encontrar algo interesante y que les llene y les haga recordar esta circunstancia, yo diría que para el resto de su vida. Cada uno con diferentes características, estos perfiles lo aprovecharán de diferente manera y bueno, voy a intentar daros esta visión. Algunas cosas se repetirán con respecto a otras presentaciones que se han hecho ya, pero estoy seguro de que no está mal para reforzar el mensaje y seguro también que hablaré de cosas complementarias o diferentes a lo que se ha hablado en este foro en las ocasiones anteriores. 106 días. Yo recuerdo cuando empecé a hablar del eclipse que eran cifras de 4 cifras en lugar de 3 y está llegando. Por fin lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Quedan ahora mismo un poquito, 10 meses casi exactamente y tenemos que estar preparados. Es como digo, es un hecho astronómico excepcional. Son 3 eclipses solares consecutivos que serán visibles desde la península ibérica en 2026, 2027 y 2028. Y además para dar una idea de cómo digamos excepcional este tipo de eventos pues es importante recordar que el último eclipse solar total que se vio en alguna parte del continente europeo fue en 1999, es decir, hace ya 27 años. Y en concreto, en nuestra península ibérica, el anterior eclipse solar total de similares características fue el 30 de agosto de 1905. Es decir, no hay ahora mismo nadie, casi seguro, que esté vivo y que haya visto, que tuviera la oportunidad de disfrutar de aquel eclipse. Para que os hagáis a la idea de qué contexto estamos hablando, esta es una imagen tomada en una azotea de Madrid, de un grupo de gente observando el eclipse de 1905. Que un eclipse total de sol ocurra en un lugar en particular ya es un evento que, como hemos visto, ocurre excepcionalmente, pero en esta ocasión nos encontramos con hasta 3 eclipses que serán visibles y aquí tenéis en el mapa de la península ibérica el trazado de dónde estará la zona de totalidad para cada uno de ellos. El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 cubrirá buena parte del norte de la península ibérica y tendremos la suerte de que la provincia de Guadalajara, casi en su totalidad, será un escenario donde podremos ver sin ningún problema la totalidad del eclipse. El eclipse total de sol del 2 de agosto de 2027, sin embargo, será visible en el sur de la península, prácticamente en toda la Costa del Sol, y el último de ellos, el eclipse de sol del 26 de enero de 2028, será un eclipse, en este caso, anular. En realidad, un eclipse anular no tiene nada que ver con un eclipse total de sol en cuanto a la experiencia, en cuanto a la espectacularidad,
Pero bueno, es verdad que es un eclipse total de Sol, pero es anular, que quiere decir que el disco de la Luna no oculta totalmente el disco del Sol, sino que se queda incorporado dentro de lo que es el contorno del Sol. Creo que Antonio lo decía en la primera de las presentaciones que se hicieron aquí, la diferencia entre un eclipse total y un eclipse anular de Sol es como de la noche al día, nunca mejor dicho. Bueno, y para ir en detalle, recuperando la información sobre el eclipse sobre el que ya se ha hablado en otra ocasión en este foro, que es el eclipse total de Sol de 2026, aquí tenéis una representación de las zonas diferentes donde se va a observar y la zona de totalidad, que es esta que está comprendida entre las dos líneas más gruesas aquí, y básicamente tiene una serie de características que lo hacen peculiar, que luego veremos, fundamentalmente que la fase de totalidad se producirá cuando el Sol está bastante bajo en el horizonte, muy poco antes del atardecer y de la puesta de Sol, y la duración será modesta comparado con otros eclipses, aproximadamente 1 minuto y 40 segundos. Fijaros que el hecho de que en esta zona sea el eclipse total no quiere decir que no se pueda ver el eclipse en otras zonas de la península ibérica, pero en esas zonas será el eclipse parcial solamente. El eclipse total de Sol de 2027, como os decía, se verá sobre todo en la zona de la Costa del Sol, la zona extrema sur de la península, y en este caso se produce a mediodía, básicamente a las 11 de la mañana, y tiene la característica de que será uno de los eclipses más largos que uno puede contemplar. Es decir, a cambio de tener una zona muy limitada de la península, será un eclipse de los largos, casi 5 minutos de duración, frente a los 1 minuto 40 segundos solamente del de 2026. Y finalmente, el eclipse anular de Sol pues será visible sobre todo en la zona sur de la península, en una zona bastante amplia, pero como digo, es un eclipse que se ve también al atardecer, porque aunque sean las 5, las 6 de la tarde en enero, es casi la hora ya de puesta de Sol, y será visible en buena parte de la península, pero en Guadalajara, por ejemplo, pues será visible como anular solamente en la zona digamos más oriental de la península, de la provincia, es decir, la zona del Alto Tajo, por ejemplo, como podéis ver aquí en el mapa. Estos son los 3 eclipses. Aquí podéis ver también otras circunstancias que quiero poner sobre la mesa, y es que el eclipse del 12 de agosto de 2026 no será visible desde el centro de Madrid. Fijaros, desde la terminal T4 sí será visible, pero desde la T1 no. Para haceros idea de lo crítico que es la situación de donde estéis para intentar verlo. Y lo mismo sucede en Barcelona. En Barcelona no se ve el eclipse en su totalidad, se ve solo como parcial. Y todos los que en estas 2 grandes ciudades españolas quieran ver el eclipse y disfrutarlo en su totalidad, pues van a tener que desplazarse, y eso es un desafío importante logístico que las autoridades de las diferentes administraciones tienen que afrontar. El eclipse de 2027, como digo, no tiene estas peculiaridades. Es un eclipse muy largo, es un eclipse que se verá, como veis, en toda la costa del Sol, básicamente, solamente en el extremo. Y bueno, y hay que destacar también que, bueno, luego veremos esto también. Fijaros que después de este eclipse, de estos 2 eclipses totales, vamos a ignorar por el momento el anular, el siguiente eclipse total de Sol que se va a poder ver en algún punto de la península ibérica será en el año 2053, en particular el 12 de septiembre de 2053. Es decir, que, bueno, a lo mejor con un poco de suerte algunos podemos o podréis estar, no sabemos, pero realmente ya olvidaros de ver uno con esta comodidad de hacerlo prácticamente en la puerta de vuestra casa. Pero es que si nos vamos al siguiente eclipse total de Sol que se verá desde nuestra provincia, desde Guadalajara, estamos hablando del 4 de octubre del año 2480.
ahí seguro que no estamos. Y en particular Madrid no es un lugar donde se vea la totalidad. Habrá desplazamientos masivos, tener en cuenta que estamos a mitad de agosto, la gente está de vacaciones, no tiene nada que hacer, ya ha salido del trabajo, pues es muy posible que el lugar al que se desplacen sea justamente nuestra provincia. Hay que encontrar también el espacio de observación adecuado, porque si el sol se encuentra tan bajo, en cualquier momento en que tengamos un edificio delante, una montaña, ya no lo vamos a ver, hasta un árbol, si me apuráis. Entonces, por ejemplo, incluso desde aquí, desde la capital de la provincia, en Guadalajara, yo diría que desde el centro de la capital es inútil intentar observarlo. Incluso toda la gente de la ciudad de Guadalajara va a querer desplazarse a algún lugar en el exterior de lo que es la zona urbana para poder disfrutar del evento. Esto plantea dificultades de cómo gestionar este movimiento, este flujo de personas. Por lo tanto, todas estas personas necesitan, por supuesto, unos servicios básicos, protección civil, servicios de emergencias. Por no hablar de que si uno quiere verlo desde un lugar de las zonas rurales de nuestra provincia, estamos hablando de zonas medioambientalmente sensibles, por lo tanto hay un riesgo evidente de incendios, daños al medio ambiente. Estamos hablando de agosto, puede haber una ola de calor, un día de riesgo extremo de incendio, mucha gente acumulada en el campo. Y como digo, el sol estará muy bajo y además el eclipse se produce en una zona que básicamente coincide con la España despoblada. Por lo tanto, la capacidad de alojamiento de la gente que venga, que estamos hablando probablemente de millones de personas que se desplacen a la zona de totalidad, pues va a ser muy limitada. Entonces, resumiendo, tenemos enfrente un desafío logístico enorme, tenemos que tener un especial cuidado con identificar y determinar cuáles son los espacios de observación recomendados. En particular, estamos intentando con las administraciones gestionar este tema de acuerdo a intentar concentrar a la gente en un número limitado de localizaciones que podamos tener la garantía de poder servir desde todos los puntos de vista sin problemas logísticos. En ello estamos, y en particular la Diputación de Guadalajara está preparando comunicaciones con los ayuntamientos para saber, puesto que ellos son los que mejor conocen su territorio, dónde podrían estar estas localizaciones. No todos los sitios valen. Si nos ponemos, digamos, en el lado oriental de una cadena de montañosa como la Sierra de Guadarrama o Somosierra en la provincia de Guadalajara, olvidaros. Ahí no vais a poder, estas zonas que están aquí marcadas en azul, son zonas donde no se ve con certeza el sol a la hora del eclipse. Por lo tanto, probablemente tendríamos que desplazarnos a zonas más despejadas, llanas. Podría ser, por ejemplo, las parameras de Maranchón y Molina, zonas adecuadas para la observación sin problemas. Y eso es un problema importante y vamos a intentar dar toda la información que podamos a la población para que escojan el lugar adecuado con tiempo y se desplacen a esos lugares, si es posible, no el día del eclipse, a la hora del eclipse, sino con algún tiempo de antelación. Como digo, estos lugares tienen que estar suministrados de servicios básicos, servicios sanitarios, comida, agua. Estamos hablando de agosto, como digo, mucha agua. Y tienen que ser lugares donde pueda haber un servicio de emergencias que pueda ser eficiente. Vías de evacuación rápidas, tener bomberos, protección civil, ambulancias, todos activados ese día. En particular, un riesgo de incendios, ya he hablado. Y daños al medio ambiente. Es decir, a lo mejor la decisión que se toma es que se restringe o se prohíbe el acceso para observar el eclipse a determinadas zonas como el Parque Natural del Alto Tajo. No me extrañaría que fuera una decisión porque el riesgo es tan alto en una concentración de gente de estas dimensiones que podría ser una medida necesaria, lamentablemente. Vías de evacuación rápida, como digo. Y luego, por supuesto, tenemos que tener mucha suerte porque hay que tener en cuenta que puede estar nublado.
Y claro, aquí tenemos una estadística de porcentaje de cielos cubiertos. Los valores naranjas son 70%, por ejemplo, si vamos a la costa de Asturias o Galicia, tenemos un 70% de posibilidades de que esté nublado. Claro, fijaros, en Guadalajara tenemos una zona en la que hay solamente un 20% aproximadamente, o un 30% como mucho, de posibilidades de que esté nublado. Es decir, Guadalajara no es un sitio malo, porque además el sol, según nos vamos desplazando desde el norte hasta el este, hasta el sur, estará cada vez más bajo. En Galicia estará como a 10 grados de altura y en las Islas Baleares estará prácticamente a ras del mar. Entonces, un compromiso intermedio entre una altura suficiente y un cielo despejado podría muy bien ser la zona de Castilla y León o la zona norte de Castilla-La Mancha, donde nos encontramos. Ahora, ¿qué pasó el pasado 12 de agosto de 2025? Pues esta era la imagen del satélite de toda la zona de la totalidad. Entonces, menos mal que el satélite no fue este año, sino que será el que viene, porque digo yo, la estadística no funciona así, pero muy malo tiene que ser que 2 años seguidos, el 12 de agosto de 2025, esté lleno de nubes como este año ha pasado. Si hubiera sido este año, habría sido un desastre, por lo menos una frustración para todos los interesados en observar el eclipse. Pero también es una gran oportunidad, y esto es lo que también quiero destacar, porque va a ser un evento que vamos a recordar toda nuestra vida. Por lo que decía antes, ¿no? Porque el sol va a estar muy bajo. Entonces, fijaros, posiblemente todos tenéis esa sensación de que cuando sale la luna y está muy baja en el horizonte os parece que es más grande de lo que realmente es, y os inspira a conectaros un poco con el universo, ¿no? Y a sentir que la luna es parte de nuestra vida, ¿no? De que somos habitantes de un planeta que está dando vueltas alrededor de una estrella que es nuestro Sol, y entonces esa sensación de conectar con, en este caso, tanto la Luna como el Sol, porque en un eclipse al fin y al cabo estamos viendo los 2 astros a la vez, simultáneamente, pues lo vamos a ver con una, digamos, emoción diferente y más grande que si, por ejemplo, el eclipse se produciera cuando el Sol está en lo más alto. Es una oportunidad, además, para todos los públicos. No importa el perfil de cada persona lo va a ver con una diferente sombrero, digamos, una diferente capa, pero para todos va a ser interesante. Para los científicos, para los divulgadores, para los aficionados a la astronomía, para simplemente las empresas de astroturismo, por ejemplo, que es una oportunidad para ellos, y además tenemos el bonus track de que, puesto que se trata de un eclipse total, la luna va a estar en fase de luna nueva. Eso quiere decir que no habrá luna visible esa noche, y justamente el 12 de agosto se da la circunstancia de que alrededor de esos días tiene el máximo de la lluvia de las Perseidas, las estrellas fugaces. Por lo tanto, puede ser utilizado como una forma de que la gente no se vaya a casa inmediatamente después del eclipse, sino que se quede a disfrutar de la noche estrellada y de los cielos estrellados de nuestra reserva Starlight, Cielos de Guadalajara, que para eso en su momento la defendimos como una figura de protección de los cielos oscuros de los que disfrutamos en nuestras zonas rurales. Para la comunidad científica es cierto que un eclipse total de sol ya no es lo que podía suponer en el pasado. En el siglo XIX, los eclipses totales de sol por los científicos fueron utilizados pues para nada más y nada menos, por ejemplo, que detectar el elemento químico helio, que por eso se llama así, por primera vez, para detectar también cuál es la composición química y las condiciones de temperatura y excitación de la corona solar, que solo es visible en condiciones de un eclipse total de sol, y en particular Eddington en el año 1919, en un eclipse total de sol que hubo en esa fecha, pues lo utilizó para demostrar la validez de la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad de Einstein, demostrando que la posición de las estrellas que se ven alrededor del Sol eclipsado cuando hay un eclipse queda modificado por la gravedad del Sol. Y eso es algo que predecía la teoría de la relatividad y que fue demostrado aprovechando un eclipse total de Sol.
Los astrónomos profesionales estamos también formando parte, en la medida de nuestras posibilidades, de comisiones. En particular se ha creado una Comisión Nacional del Eclipse, que depende de la Comisión Nacional de Astronomía, que lo que pretendemos es asesorar desde el punto de vista científico y técnico a las diferentes administraciones. Hasta hace poco era una voz en el desierto, nadie nos hacía caso, pero por fin, este mes de agosto pasado, logramos convencer al Gobierno y se formó una comisión interministerial que nada más y nada menos que incluye representantes de hasta 13 ministerios, para que veáis la relevancia del fenómeno, puesto que tienen que estar allí representados educación, sanidad, medio ambiente, industria, prácticamente interior, por supuesto, para el tráfico y la protección civil. Entonces, a partir de ahí, parece que por fin vamos a tener un apoyo y tenemos por lo menos la certeza de que algo se va a hacer, porque podría ser un verdadero desastre logístico si no lo hacemos bien, y desde luego un evento así es muy importante para la marca España. Los astrónomos aficionados, por supuesto, para ellos es uno de los eventos más interesantes que se le pueden plantear. En todo este tiempo ellos van a preparar actividades públicas, talleres preparatorios, y obviamente es una oportunidad única de realizar astrofotografía. Yo esto lo dejaría para los astrónomos aficionados, porque si yo fuera una persona de la calle, y de hecho, aun siendo un astrónomo profesional, lo voy a intentar disfrutar de este modo, yo me dejaría de cacharrear durante el momento del eclipse. Yo lo que quiero es disfrutar del momento y ser consciente de lo que está pasando y disfrutarlo al 100%, y no tener que estar pendiente de si abrir el obturador, o cuánto tiempo de exposición, o poner el filtro para que no se me queme el telescopio, porque eso también puede ser. O sea, para astrónomos aficionados solamente. Pero es una oportunidad única de realizar astrofotografía, y además, como el sol va a estar tan bajo, pues de realizar unas fotos que probablemente van a dar la vuelta al mundo, si contienen, por ejemplo, la imagen del sol eclipsado junto a un castillo o a un paisaje como los que en nuestra provincia tenemos la suerte de disfrutar. Me estoy yendo para atrás. Algo así, por ejemplo, pero también algo así. Esto es el castillo de Atienza, y una imagen tomada por Alfonso Espinosa y Julián García de cómo se ve en una imagen de larga exposición la lluvia de las Perseidas. Entonces, este tipo de imágenes, aparte de la del sol, a continuación puedes tomar otra de las Perseidas así. Y también ciencia ciudadana. Hay ciudadanos que, no siendo ni aficionados a la astronomía ni siendo profesionales, pueden querer colaborar con la ciencia, y es lo que llamamos ciencia ciudadana. Entonces, los ciudadanos curiosos también pueden colaborar con ocasión del eclipse, y seguramente recibirán información en todos estos meses sobre cómo pueden hacerlo. Hay muchos proyectos de ciencia ciudadana que se han propuesto, algunos tan sencillos como simplemente tomar las medidas de presión arterial, de latidos durante el fenómeno, para ver cómo influye en las condiciones fisiológicas un evento de esta naturaleza. También tenemos proyectos de observar la estructura de la corona solar cuando se vea durante el momento del eclipse. También observar a los animales. Es muy curioso ver cómo cuando se produce un eclipse total de sol, si estamos cerca, por ejemplo, de una granja de gallinas, pues cuando se produce el eclipse, las gallinas se creen que llega la noche, entonces se callan, y a lo mejor, si hay ganado, se van al establo, se van a dormir pensando que es de noche. Y todos estos apuntes también queremos recopilarlos para tener más información sobre los efectos sobre los animales de un eclipse. También las condiciones meteorológicas. La idea es repartir pequeñas estaciones meteorológicas de low cost, digamos, de bajo coste, a la gente, para que tome medidas de temperatura, cómo baja la temperatura, cómo aumenta el viento cuando se produce justo el momento de la totalidad. O proyectos un poco más ambiciosos que se están desplegando de lanzar globos a la estratosfera
y tomar medidas de la temperatura y de las condiciones de la estratosfera y de la atmósfera en el trayecto que va desde el suelo hasta una altura a lo mejor de 30 kilómetros, pues para tener medidas sobre cómo influye la totalidad en las condiciones atmosféricas. Todos estos son proyectos de ciencia ciudadana sobre los que seguramente sabremos más a lo largo de los meses, porque ahora mismo están todavía en fase embrionaria, digamos, pero no cabe duda que algunos de estos se van a realizar. Para el profesorado, obviamente es una oportunidad única de enseñar qué es un eclipse. Es un gran laboratorio de aprendizaje, un eclipse, y además el profesorado actuará como un transmisor de las medidas de protección necesarias a las familias y probablemente será inspirador de vocaciones STEM en los ciudadanos de menor edad. Habrá cursos al profesorado sobre el sol y los eclipses en todos los idiomas. Y una oportunidad también para las empresas de astroturismo de promover el astroturismo como una herramienta de desarrollo económico sostenible en la España despoblada. No me cabe duda de que todas ellas van a organizar eventos de observación durante el eclipse y posteriormente de la noche de las Perseidas. Tenemos que tener en cuenta que la zona de Guadalajara es una de las zonas más oscuras de Europa y por tanto un lugar privilegiado también para observar esa noche la lluvia de estrellas. Y para el público general, pues todos lo podemos disfrutar, todas las personas desde cualquier rincón de la provincia podrán vivir esos 100 segundos de oscuridad desde su pueblo, su ciudad, su paisaje favorito, ese sitio que, como decía Nacha Pop, es el patio de su recreo, en una experiencia compartida, única e inolvidable. Algo así es como vamos a ver el eclipse en su momento. Entonces, concluyendo, espero que con esta presentación haya quedado evidente que el trío de eclipses ibéricos será realmente un evento absolutamente extraordinario, que la planificación, la información a la ciudadanía y la seguridad son claves y que todo el mundo podemos participar difundiendo el conocimiento que tenemos previo sobre cómo atender el evento y las instrucciones y las muchas maneras diferentes que tenemos de vivir el eclipse, y todas merecen la pena. Son 100 segundos que recordaremos toda la vida. Es una oportunidad para mirar juntos al cielo, para disfrutar y para aprender. Y es un eclipse para todos los públicos. Y con eso termino la charla. Muchas gracias. Coño, Natalia, ¿qué haces aquí? No, he quedado. ¿No te lo he dicho antes? Tú, ¿qué vas? Si no me cuentas nunca nada. ¿Quién es? No, una chica que he conocido por Instagram. Uy, primera cita. No es una cita, pero bueno. ¿Y si no te gusta? Pues bueno, al menos me he tomado una cerveza contigo. Jefe, la cuenta, por favor. Me piro, suerte. Oye, ¿podrías dejar de silbar un poco? Te he preguntado que si puedes dejar de silbar. Vale. Joder. ¿Es que no puedes dejar de dar por culo un poco? Madre mía, ¿qué te pasa? ¿A ti qué te importa? Me estás montando aquí un numerito, algo te pasará. Mira, ¿sabes qué? Sudo. Haz lo que quieras.
¿Qué haces? Lo que quiero. Mira, no tengo tiempo para tonterías. Estoy esperando a alguien. Yo aquí no veo a nadie. Está llegando. ¿Cuánto tarda? Mira, yo qué sé. Tardará lo que tenga que tardar. Me da a mí que te han dejado plantada. ¿Y por qué dices eso? Porque a mí también. Parece que te da igual. Pues la verdad que sí. Otra cita de esas cualquiera. Pues para mí sí que era especial. ¿No estaba llegando? ¿Qué hay, chicas? ¿Queréis algo? Sí, yo quiero una doble. ¿Y tú? A mí ponme otro también. Perfecto. Marchamos. ¿Y cómo es que te dejaron tirar a ti también? Pues ya ves, hay gente muy rara en este mundo. Ya. Primera cita. Y última. ¿Tú? Más de lo mismo. ¿Cuánto llevabais hablando? Un mes. Uf, Oye, es broma, pero lo siento. da igual, sí, total. ¿Qué más da? Otro hombre que resulta ser una mierda. Ya. Voy al baño. ¿Me esperas? Aquí tenéis... ¿Qué tal marcha la cita? ¿Cómo? Perdón, quiero decir la quedada. Ah, pues bien, supongo. Qué bien. Menos mal, ¿sabes? Porque Natalia es muy intensa a veces y me preocupa que no se sepa llevar con la gente. Pero os he visto de lejos y se nota la química. Pero tú eres su amigo o algo así. No, que va, que va. Solo estoy sirviendo. Pero ya te dejo, ¿eh? Oye, el camarero es un poco raro, ¿no? Sí, bueno, pero le conoces y es muy buen amigo. Ah, ¿pero es tu amigo? Sí, claro, de toda la vida. Me ha dicho que te cuesta llevarte con la gente. ¿Te lo ha dicho él? Qué cabrón. ¿Por qué te acercaste a hablar conmigo? No sé, supongo que quería molestarte. Ya. Pues no se te ha dado muy bien, ¿eh? Al principio poco. Un poco, bastante. Chicas, estamos cerrando ya. ¿Vamos? Creo que este ha sido uno de los mejores plantones que me han dado. A ver, uno de los 30 mejores. Oye, Que no, que de verdad que me ha gustado. bueno, pues yo vivo por aquí. Ah, pues yo vivo por allá. Así que... Sí. A ver. Que bueno, ya me llamarás para cuando te dejen plantada. Sí. Me voy. Adiós. Oye, ¿te apetece subir a tomar algo a casa? Polvo de estrellas en tu rostro, rayos de sol en tu mirada. Jamás pensé que me enamoraría de un imposible. Llegaste a mi vida con las manecillas de tu reloj a todo correr. Me gustaría saber dónde irás
eres tan imprevisible. Las cuerdas de mi guitarra nunca podrán alcanzar los engranajes del tiempo que se marcha. ¿De qué planeta vendrá esa chica? ¿De qué planeta vendrá? No sé de dónde habrá salido, pero quiero saber cuándo volverá. Y no me importa, amor mío, de verdad que no. Que la Tierra no está lejos de Marte. ¿Quién dice que aquí yo no puedo amarte? La constelación de tu cuello me la sé de memoria, Andrómeda o Casiopea. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos vamos y volvemos mañana, ya lo saben, a la misma hora para seguir contándoles todo lo que ocurre en Guadalajara y en la provincia. Muy buenas tardes a todos. En la tarde con Cristina todo puede pasar. Esta tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados.